Vamos a abrir la palabra del Señor en Levítico capítulo 23. Vamos a leer del versículo 9 al 10 y luego vamos a leer del versículo 15 al 22. La palabra del Señor en este día nos habla acerca de la fiesta del Pentecostés. Hoy vamos a estudiar, vamos a aprender lo que es el Pentecostés, lo que significa el Pentecostés para nuestro tiempo. Recuerde que estamos leyendo del libro de Levítico lo que estaba establecido según la ley, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero hay una revelación muy importante para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. El libro de Levítico nos está hablando de la fiesta del Pentecostés. Entonces vamos a leer del 9, el versículo 9 y el 10. Escuchen lo que dice acá. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Versículo del 15 al 22 dice: cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ofrezcan con el pan 7 corderos machos de 1 año de edad, 1 ternero de la manada y 2 carneros, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda líquida. Son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos 2 corderos y el pan de la primera cosecha, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. En ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no habrá lugar y no harán ningún trabajo en ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre, el inmigrante, porque yo soy el Señor, su Dios. La palabra del Señor nos está hablando de la fiesta del Pentecostés. En unas versiones dice la fiesta del Pentecostés y en otra versión dice la fiesta de la cosecha. ¿Por qué es importante para nosotros conocer acerca de esto? Ya lo vamos a hablar. Existe una gran relación. Existe una gran relación entre el Pentecostés que se celebraba en el Antiguo Testamento, o fiesta de la cosecha, y el Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y repito, existe una gran relación entre la fiesta del Pentecostés y el Espíritu Santo. Cuando se habla de la fiesta de la cosecha, quiero hacer claridad antes de que continuemos el tema. Es muy común que la gente en las épocas de cosecha desde la antigüedad celebraban fiestas en honor a dioses paganos, en honor a espíritus de demonios, como dice la Biblia. Celebraban las fiestas de la cosecha o las fiestas a los dioses de la fertilidad. ¿Quiénes eran esos dioses? Para la gente, esos dioses de la fertilidad precisamente eran la misma tierra, considerada madre, considerada diosa. Era la lluvia, considerada también Dios, o el agua. El sol también lo consideraban un dios. Entonces, cuando venía la cosecha, en vez de reconocer
que toda la cosecha venía de la mano de Dios por su misericordia, la gente comúnmente le daba gracias, era a la tierra que llamaban madre erróneamente, al sol que lo llamaban también Dios, al agua, a los ríos o a la lluvia. Esto es paganismo. La Biblia habla de que esto es pecado. La adoración a la creación y a los elementos de la creación, la adoración que la gente le rinda a los elementos de la creación se llama pecado. Romanos capítulo 1, del versículo 25 en adelante, la palabra del Señor explica que eso ofende a Dios. Y el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta a los romanos, dice, adoraron a la creación en vez de adorar al Creador, que hizo los cielos y la tierra. Entonces la Biblia dice, tú debes adorar solamente al que creó lo que vemos. No vas a adorar lo que ves, amén, sino al que creó lo que vemos. Ahí está la diferencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay ciudades, aún de nuestro país, donde se celebran las fiestas de la cosecha. Le llaman las fiestas de la cosecha, o les llaman las fiestas del progreso, o las fiestas de la subienda, en el caso de ciudades o pueblos donde la economía principal es la pesca, las fiestas de la subienda. Y cuando uno ve cómo celebra la gente cuando llega la cosecha, ¿cómo celebran? En esas fiestas de la cosecha y en estas cosas, ¿cómo las celebran? Paseando ídolos de estatuas de madera y yeso por las calles, dándole gracias como si ellos hubieran sido los dadores de la cosecha o los dadores de la gran pesca. A la gente se le olvida que hay alguien que no se le adora con estatuas y su nombre es Dios. Y tal y como lo dice la Biblia en Éxodo 20 del 4 al 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas ni las adorarás. Eso es un mandamiento de Dios. Si a usted le enseñan lo contrario, lo lamento mucho. Pero eso está en la Biblia. La palabra de Dios habla entonces de que existe una tendencia o una práctica incorrecta de la gente, y es adorar la creación en vez de adorar el Creador. Pero ese no es el centro de este mensaje, sino que quiero aclararlo porque hay muchas personas que en este momento están aquí, están escuchando, y hay mucha gente nueva, gente que no había llegado. Pero la Biblia es clara cuando habla a quién se le debe adorar. Solo se adora a Dios, y tú a Dios no lo vas a adorar a través de una estatua o de un objeto o símbolo religioso. Porque dice en Juan capítulo 4, versículo 23, que Dios está buscando adoradores, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es adorar en espíritu y en verdad? Con el corazón. Tú no lo adoras con estatuas, sino con el corazón. Así se adora a Dios. Entonces, la fiesta de la cosecha de la que habla la Biblia aquí en Levítico 23 es diferente a las fiestas de la cosecha que hacen en los pueblos y en las ciudades y en las naciones. Fiestas paganas donde creen que la misma tierra es la que produce por sí misma. ¿Cómo les parece que no? No es la tierra, es Dios el que hace producir la tierra. Y si usted adora la tierra, está cometiendo un gran pecado, porque a la tierra no se le adora. Uno adora es a Dios, que es el que hace que la tierra produzca. Creo que es un problema de enfoque. Las religiones siempre nos llevan a desenfocarnos de lo que es verdadero. En esos cultos a la fertilidad, cuando le rinden culto a la tierra y le llaman madre, diciendo que ella es la que dio la cosecha, o al sol, o a la luna, a las estrellas, o a la lluvia, lo que sea, la gente durante esas épocas de las fiestas de la fertilidad o de la cosecha, es un tiempo donde se embriagan, donde más se toma alcohol desde la antigüedad, con bailes, desenfreno sexual, y eso lo vemos aún en el tiempo actual. Aún en las ciudades y en las naciones, cuando celebran las épocas de cosecha, las han cruzado a través de las religiones paganas, las han cruzado
con el día de la Virgen de yo no sé qué, o el día del San no sé qué, de San Pedro y San Pablo, que yo qué sé. Pero cuando uno mira, no es más que la gente entregándose al pecado. Entonces, las fiestas de la cosecha paganas hacen que la gente se acerque es al pecado y practique el pecado y el desenfreno. Sin embargo, la fiesta de la cosecha de la que hablaba la Biblia es totalmente diferente. Era diferente y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. La palabra de Dios habla que la fiesta de la cosecha era un tiempo donde las personas destinaban de lo que Dios les daba por su gran amor y misericordia, tomaban de esos productos de la tierra, de los animales, de todo lo que Dios les bendecía y lo llevaban al templo del Señor y adoraban a Dios y bendecían el nombre del Señor y honraban el nombre de Dios. Pero nunca en la Biblia se mencionan los desenfrenos y las cosas que se hacen hoy en día en el mundo. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos la relación que hay entre la primicia y la cosecha? Si ustedes ahorita analizan, yo había leído primero el versículo 9 y el 10, y luego me salté al 15 y 22. El 9 y el 10 habla de la primicia, y el 15 al 22 habla del Pentecostés. Es importante entender ahí qué es lo que Dios nos quiere hablar, y qué es lo que el Señor quiere hablar. Que inmediatamente después de que se presenta la primicia a Dios, o sea, los primeros frutos de la tierra, se cuentan 50 días. ¿Cuántos? 50 días hasta que el día 50 es llamado Pentecostés o la fiesta de la cosecha. Y es donde ya las personas celebran el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Por qué hay una relación entre la primicia y el Pentecostés? ¿Y qué tiene que ver eso en el tiempo actual si estamos bajo la gracia? Si no estamos bajo el pacto nuevo que estableció Jesús con su muerte, no bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues déjeme decirle lo siguiente, y es algo muy importante. Jesús, en la palabra de Dios dice, la Escritura dice que Jesús es el primero o el primogénito de todos los hermanos. ¿Qué quiere decir? De que como hijo de Dios fue el primer hijo, el primogénito. El unigénito del Padre, pero hablando en términos de familia, es el primero, es el mayor. Y dice la palabra en San Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea que ya Dios empieza a tener más hijos gracias a Jesús. A través de Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios. Como ya les he dicho en muchas predicaciones anteriores, no todos los que andan por ahí, no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia aclara que solo aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús es el que da potestad para que seamos hechos hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Usted lee del 12 al 14 y ahí está muy claro. Entonces Él es la primicia. Él es la primicia de Dios. Dios mismo dio la primicia. Al morir Jesús en la cruz, Él se entregó como primicia. Él fue la primicia. Y cuando contamos desde que Cristo murió, cuando contamos 50 días, a los 50 días tú te vas a Hechos capítulo 2, donde habla de la fiesta del Pentecostés, el día de Pentecostés. Recuerda que el día de Pentecostés fue 50 días después de que Jesús fuese presentado como ofrenda ante Dios para expiación de nuestros pecados. Él se presenta y muere en la cruz. Al tercer día resucita. Y después del tercer día está 40 días más con los discípulos para confirmarles todas las cosas de la Escritura y afirmarles la fe. O sea que estamos ya en el día 43. Después del día 43, Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a los discípulos: permanezcan todos en Jerusalén para que puedan recibir la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Repitan conmigo: el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Entonces lo que dice la palabra era que por lo menos
los discípulos, por lo menos en el aposento alto, junto con las esposas y los niños, eran alrededor de 120 personas, sin contar las esposas y los niños y todas las demás personas que habían, o sea que había más de 120. En el aposento alto estuvieron aproximadamente una semana, orando y esperando el derramamiento del Espíritu Santo, orando y esperando lo que Jesús les había prometido. San Juan capítulo 16, Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Yo muero, resucitaré al tercer día, pero me voy. Y los discípulos se asustaron y se llenaron de angustia y dijeron, Maestro, pero ¿por qué te vas? Y Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el que el Padre enviará en mi nombre. El Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué era necesario que el Espíritu Santo fuera enviado a la tierra? Porque el Espíritu Santo, como dice en San Juan capítulo 16, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Nos va a ayudar y nos ayuda a entender que somos pecadores. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad. O sea que es que el que nos revela las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, dice también Jesús, que es el Consolador. O sea que es aquel en quien toda nuestra ansiedad puede ser resuelta. Por eso cuando una persona está afligida, está angustiada, está turbada, lo mejor que puede hacer no es llamar al amigo o escribirle por WhatsApp a la amiga para desahogarse. Lo mejor que puede hacer una persona es buscar al Espíritu Santo, porque Él es el Consolador. A ti la gente no te va a consolar como te consolará el Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios mismo. Dios te consuela mejor de lo que te podría consolar tu amiga o tu amigo. Es maravilloso saber y entender esta gran relación y esta gran revelación. ¿Cuál es la revelación que hay aquí? Que cuando la gente celebraba la primicia, estaba anunciando la muerte de Cristo como la entrega de lo primero de la cosecha. O sea, lo primero era Jesús. Él venía y daba su vida por nosotros y se entregó como primicia al Padre, por expiación de nuestros pecados. Y al día 50 aparecería la maravillosa persona del Espíritu Santo como la cosecha que nosotros esperábamos. Cuando una persona entrega su corazón a Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Y yo quiero explicarles esto. Cuando una persona entrega su corazón a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Pasan cosas maravillosas. Primero, la persona debe reconocer sus pecados. La persona debe arrepentirse de sus pecados, reconocerlos. Y debe pedirle perdón a Dios por lo que hizo. Cuando lo hace de verdad, cuando lo hace de corazón, cuando no lo hace como un compromiso con alguien, sino porque le nace de corazón, cuando eso sucede, entonces sucede algo maravilloso, y es que Jesucristo entra en el corazón de esa persona para morar en ella para siempre. Y cuando el Señor Jesucristo entra en esa persona para morar en ella, la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa es poderosa para perdonar y limpiar. Recuerden lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en que tú eres limpio por la sangre de Jesús, en ese preciso momento es cuando el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida y empieza a morar en tu corazón. El Espíritu Santo no entra a morar en la vida de una persona que no crea en Jesús y que no haya aceptado a Jesús como Salvador. Eso te hago la claridad. Porque el Espíritu Santo de Dios mora a través del canal que Dios abrió, del camino que es Jesucristo. Repite conmigo, Él es el camino, la verdad y la vida. Que solo a través de Jesucristo nosotros podemos recibir esa promesa del Espíritu Santo.
¿Y qué hace el Espíritu Santo en el corazón de una persona? Porque el Espíritu Santo es nuestra vida y la razón de ser de nuestra existencia. Porque en el Espíritu Santo mora la sanidad. En el Espíritu Santo mora la vida. Mora la manifestación sobrenatural del poder de Dios. El Espíritu Santo es todo. Es nuestro mejor amigo, nuestro consejero, el Espíritu Santo de Dios. Él inclusive la vida de la iglesia. Él es la razón por la que las personas predicamos. Él es la razón por la cual la gente es sanada. Él es la razón por la cual las personas reciben convicción de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios. Es esta gran y maravillosa enseñanza que Dios nos da, la relación que existe entre la fiesta de Pentecostés y el Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Jesús al morir, hablando en términos como agrícolas, hablemos en términos de cosecha. Jesús al morir es como si hubiera sembrado con su muerte, con su dolor, con su aflicción, con su sufrimiento, sembró y al día 50 hubo cosecha. ¿Qué hubo de cosecha? El Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Por qué el Espíritu Santo mora en el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre se arrepiente de pecado y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la manera como el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Quien no conoce al Espíritu Santo no recibe la verdadera cosecha. Y esta es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay gente que vive religión, no conoce al Espíritu Santo, nunca ha sentido su presencia. Y hablan de Dios, pero no conocen al Espíritu Santo. Inclusive hay religiones que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que simplemente es un nombre más de Dios, que es una energía, una fuerza. Eso es mentira. El Espíritu Santo es una persona. Porque una energía no te va a convencer de pecado, una energía no te va a enseñar la palabra, te enseña una persona. Eso es una gran verdad. Las religiones que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no conocen al Espíritu Santo y lo que hacen en su quehacer, en su adoctrinamiento y en su trabajo religioso, simplemente es llenar a las personas de letra. El apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es mejor que tú conozcas del Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu Santo es el que te convence y si el poder del Espíritu Santo es el que te sostiene, entonces tú ya no vives una religión y no te vas a descarriar. ¿Pero por qué la gente se descarría? Porque no han permitido que el poder del Espíritu Santo obre en sus vidas. ¿Y por qué no han permitido? Porque no se quieren arrepentir de pecado. Porque piensan que la relación con Dios es solamente ir a un templo, escuchar que lean un pedacito de la Biblia y vuelvan y salen. Esa es la religión que te enseñaron. Pero eso no es la relación verdadera con Dios. Y eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice a los discípulos antes de irse: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder. A eso se refiere la palabra. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo esto? ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo? Que aún para predicar la palabra, que aún para hacer la obra de Dios, si no estuviésemos con el Espíritu Santo, nuestro trabajo sería en vano. Porque hay personas que sin conocer el Espíritu Santo y en religiones hacen su labor religiosa y va mucha gente. Déjame decirte que eso no es señal de que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta necesariamente donde están las multitudes. Porque entonces podríamos decir que, sin mencionar religiones para que nadie se ofenda,
religiones grandes en el mundo que mueven grandes masas y ni siquiera creen en Dios. Adoran estatuas, adoran objetos, etcétera, etcétera. Y el Espíritu de Dios no permite o no está de acuerdo, no aprueba la idolatría, la adoración de imágenes. Y el Espíritu Santo de Dios no permitiría que nosotros adoráramos a los seres de la creación, porque solo se adora a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos revela quién es el Padre y quién es el Hijo. Mire, le voy a leer lo que dice Juan 16, versículo 13. Por eso hay personas que no entienden la Trinidad de Dios y niegan la Trinidad de Dios. Pero la Trinidad de Dios es verdad, pero la niegan. ¿Por qué la niegan? Porque el Espíritu Santo, como no lo conocen y no tienen relación con Él, el Espíritu Santo de Dios no les ha enseñado. Versículo 13 dice, Jesús está hablando con los discípulos y mira lo que les dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. El Espíritu no hablará en su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Entonces, Él no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña la Biblia y es el que nos guía en la preciosa palabra de Dios. Por eso es el Espíritu Santo el que te va a mantener a ti y a mí a salvo de las sectas, de las falsas doctrinas. Por ahí mucha gente dice, ay, usted es de sana doctrina o es de falsa doctrina. A mí me parece que esa expresión es como un poco inmadura cuando preguntan ese tipo de cosas, o que si usted es trinitario, o que no sé, eso es inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? Más bien diga, usted tiene el Espíritu Santo. Es más, si la persona tiene el Espíritu Santo no necesita preguntar. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, solo basta mirar a la otra persona y ya sabe si es sana doctrina o no, si es trinitario o no, si va, no. Ya uno sabe, cuando uno ve a la persona, el Espíritu Santo revela cuál es la condición espiritual de esa persona y cuál es su doctrina. Entonces uno no necesita estar preguntando bobadas. Porque una persona puede decir, sí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿qué? Se la pasa pecando o tiene otros errores doctrinales. Entonces eso no es solamente la sana doctrina, decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso simplemente es un cliché, como una etiqueta que le ponen a la gente. Conocer al Espíritu Santo es la verdadera relación con Dios. Conocer al Espíritu Santo es la verdadera manera de relacionarse con Dios. Y no entender quién es la persona del Espíritu Santo es una gran tragedia. Porque el que no entiende y no conoce al Espíritu Santo, entonces no tiene la vida de Dios y vive una religión. La verdadera adoración, hablando en este tema del libro de Levítico, ¿por qué para ser un verdadero adorador es necesario conocer al Espíritu Santo? Tú no puedes ser un verdadero adorador si no conoces al Espíritu Santo. Te voy a explicar por qué. Nosotros solamente adoramos lo que conocemos. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y tú no puedes conocer si no hay alguien que te enseñe. ¿Y quién es el que te debe enseñar? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no es una religión, es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña todas las cosas acerca del Padre y acerca del Hijo. Él es el que nos enseña, te lo leí en San Juan capítulo 16. ¿Por qué adoramos al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, primero que todo, el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. La gente piensa que la iglesia cristiana apareció hace poquito cuando llegaron los misioneros estadounidenses o de la Gran Bretaña, que llegaron a América, colonización y no sé qué, y los diferentes lugares. No, mi querido amigo y amiga, el cristianismo nació con Cristo cuando murió en la cruz. Él, al morir, abrió un camino al Padre y abrió el inicio de lo que sería, por eso a la gente que andaba con él, los discípulos les decían los del camino.
¿Por qué a la gente le decían despectivamente los del camino? Porque los del camino consideraban y llamaban el camino a una religión. Los fariseos pensaban que el camino era otra religión. No, el camino es Jesús. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, dice la Escritura en Efesios 2, 15 al 17 más o menos, que Él dio origen, su muerte dio origen a un cuerpo. Habla del cuerpo de Cristo. La muerte de Jesús dio origen al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Eso lo dice muy claro el apóstol Pablo en varios pasajes de la Biblia. Entonces, si la iglesia cristiana tuvo origen con la muerte de Cristo, y esta iglesia fue empoderada, fue ungida para predicar el evangelio a toda criatura en todas las naciones, ¿cuándo fue ungida? ¿Cuándo fue empoderada? ¿Cuándo fue comisionada? En Hechos capítulo 2 dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a evangelizar, comenzaron a predicar, comenzaron a hacer la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de nosotros? Que el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. En Él está la verdadera revelación de la iglesia. Esa es una respuesta para mucha gente que me ha preguntado, bueno, dígame entonces cuál es la iglesia verdadera y por qué hay tantas iglesias. La respuesta es porque la gente se dedicó a dar interpretaciones personales, guiados por su razonamiento humano. Cogen la escritura y empiezan a razonar y a inventarse en cosas y de ahí sacan doctrinas. Por eso hay tantas religiones y por eso hay tantas iglesias. Porque si todos hubiésemos consultado al Espíritu Santo, obviamente arrepintiéndonos de pecado, o sea, por el canal que es, por el arrepentimiento a través de Jesucristo, si todos hubiésemos sido instruidos por el Espíritu Santo, pensaríamos lo mismo, ¿no creen? Pero es más fácil que las personas saquen sus doctrinas a que busquen la revelación del Espíritu Santo. Y de ahí el origen de tantas religiones y tantas cosas. La gente dice, cada uno busque la salvación a través de la religión que practique, porque todos buscan al mismo Dios. Eso no es cierto. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús hubiese dicho, hay muchas religiones, a través de ellas ustedes pueden llegar al cielo, bien pueda, vayan. Él no dice eso. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está la diferencia. No todas las religiones conducen a Dios. Es más, ninguna te conduce a Dios, porque ninguna religión te va a salvar. Ninguna religión salva. Entonces, ¿qué me salva a mí? Te salva que creas de corazón en Jesucristo, que te arrepientas de verdad de todos tus pecados y te apartes de ellos. Que dejes de pecar. Porque tú puedes pertenecer a una iglesia y seguir pecando. Entonces eso no te va a salvar. Además de eso, tienes que conocer a Jesús a través de su palabra. El Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que adorarlo? ¿Por qué es necesario para nosotros adorarlo y tener una relación con el Espíritu Santo más y más intensa? Déjame decirte que cada vez que tú pasas tiempo con el Espíritu Santo de Dios te va llenando de su presencia y te hace más fuerte contra las debilidades de la carne. ¿Cómo así? Tú sabes que esta carne es corruptible y los deseos de la carne que moran en nosotros es innegable que se activan, ¿sí o no? Es innegable que existen. Ninguna persona me puede decir a mí que nunca ha sido tentado con el pecado. Y no hablo solamente del pecado sexual, porque siempre, tradicionalmente en la religión católica, siempre todo lo han llevado al pecado sexual. No, cuando te estoy hablando del deseo de la carne, te estoy hablando de la codicia, del odio, de la avaricia, de la contienda, de la falta de perdón, de la brujería, de la idolatría. Te estoy hablando de todo lo que dice Gálatas capítulo 5, del 19 al 22, las obras de la carne. Entonces, si una persona desea o necesita poder resistir la tentación del pecado, la solución, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Repite conmigo, el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice,
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por medio de quién yo hago morir las obras de la carne? Este deseo pecaminoso que hay en mí de pecar, esta naturaleza carnal que siempre quiere hacer lo que le da la gana y no quiere obedecer a Dios. Y es un problema a todos nosotros. No hay nadie que diga que no es así, que es inmaculado y que nunca se ha sentido tentado. Eso es mentira. Es un mentiroso. Pero ¿cómo podemos resistir al pecado? ¿Cómo podemos enfrentar la tentación y salir victoriosos? ¿Cómo podemos mantenernos santos? La respuesta está en Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu? Repita conmigo, pasando tiempo con Él. Tú no puedes ser lleno de la presencia de alguien si no pasas tiempo con Él. Tú no puedes ser lleno de la presencia de Dios si no pasas tiempo con Dios. Por eso la gente cae en pecado así. Así vayan a un culto y caen en pecado así de una. Porque no pasan tiempo con el Espíritu Santo. Porque piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Sigan así. El Espíritu de Dios no es una fuerza ni una energía, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una persona y no lo podemos reducir simplemente a una fuerza. La Biblia es clara cuando habla del Espíritu Santo como el Consolador. Y le da la característica, Jesús describe, en Juan capítulo 16, Jesús describe al Espíritu Santo como una persona. No como una fuerza. También adoramos al Espíritu Santo porque es capaz de transformar el corazón de una persona hasta transformar una nación completa. Muchos han sido los testimonios de cómo Dios ha derramado de su gran avivamiento en ciudades, países y naciones. Uno de los grandes avivamientos de los que puedo hablarle está en la misma palabra de Dios, en el libro de Jonás, cuando la Escritura describe que el gobernante de la ciudad de Nínive proclamó ayuno durante 40 días y todo el pueblo ayunó durante 40 días y durante esos 40 días se humillaron y le pidieron perdón a Dios por todos los pecados. ¿Y quién era el pueblo de Nínive? No eran judíos, no eran israelitas. El pueblo de Nínive era un pueblo pagano, sin vergüenza, que practicaban sus desenfrenos en fiestas, orgías, brujerías, idolatrías. Una ciudad como esta, por ejemplo. Pero a través de la palabra del profeta Jonás, dice la Escritura que la ciudad entera se arrepintió. No se arrepintió porque Jonás fuera muy buena persona o fuera un profeta, mejor dicho, tremendo. No. La ciudad de Nínive se arrepintió completamente y se entregó a Dios. ¿Saben por qué? Por el Espíritu Santo, que fue que trajo convicción. Por eso muchas veces cuando una persona que es bien escéptica al Evangelio o que es dura para el Evangelio, de repente se entrega a Jesús, de repente se entrega y lo que le dicen, usted lo tienen embrujado, le lavaron el cerebro. Entonces llaman brujería, llaman lavado de cerebro o terapia de choque en la psicología al poder del Espíritu Santo, porque son estúpidos, porque no entienden el Espíritu Santo, no saben, no conocen al Espíritu Santo. A Jesús mismo le decían, usted echa demonios por Beelzebú. Le decían satánico a Jesús. Cuando la gente no entiende la operación del Espíritu Santo, le llaman acto del demonio, acto del diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o que sí? Así es. Pero cuando van a buscar los brujos y los hechiceros, ahí sí nadie revira, ahí sí nadie dice nada, no, usted, siquiera. Después me manda la tarjetica para saber, para tener el teléfono también del brujo. Eso es lo que dice la gente. Necios. Sin tener en cuenta que la brujería es pecado. La brujería la condena la palabra de Dios y se va al infierno el que practica y tanto como el que lo promueve. Entonces el Espíritu Santo de Dios para nosotros es
la cosecha que el Padre Celestial nos prometió. ¿Y por qué la cosecha? Porque nosotros estábamos esperando no solamente la muerte del Señor Jesucristo en la cruz para nuestra salvación, sino que aparte de que tú y yo podamos ser salvos, también es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Aceptar a Jesús en tu corazón es el primer paso. La salvación es el primer paso. Pero el resto de tu vida va a depender de la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. El resto de tu vida va a depender desde que tú recibiste a Jesús hasta el regreso de Cristo. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? ¿Vas a seguir ahí como si nada, sosteniéndote a las malas? Tú necesitas del Espíritu Santo porque Él es el único que te va a ayudar con los deseos de la carne, te va a ayudar a enfrentar la tentación, te va a ayudar a entender la palabra, te va a cuidar de que no te desvíes y te metas por allá en religiones raras. El Espíritu Santo de Dios te va a consolar cuando te ataquen, cuando te maltraten, te desprecien y tienes ganas de llorar y no sabes con quién desahogar. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser tu mejor amigo y es el que te va a defender cuando se levante el diablo contra tu vida a atacarte. Es el Espíritu Santo. Entonces, si no conoces al Espíritu Santo, si no entiendes quién es el Espíritu Santo, sería imposible que puedas recibirlo. Sería imposible que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Quiero que hagamos una oración en este día. Y todos ustedes que han venido, sé que esta palabra es importante. Porque nosotros como seres humanos habíamos ignorado al Espíritu Santo. La verdad, yo no conocía al Espíritu Santo hasta que Jesús entró en mi corazón. Jesús entra en el corazón del hombre y abre un camino para que el Espíritu Santo pueda entrar. Si no, no se puede. Es a través de Jesús como conocemos al Espíritu Santo. Entonces yo te invito para que cierres ahí tus ojos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por este mensaje. Yo sé que este mensaje para ti, para mí, ha sido de gran bendición. También es importante que hagamos una oración para pedirle perdón al Espíritu Santo por haberlo ignorado. Reemplazamos al Espíritu Santo a través de las religiones. Aún hay sectas y corrientes hasta de brujería y hechicería que sustituyen al Espíritu Santo. Dicen que es el Espíritu Santo, pero son espíritus de adivinación que le hablan a la gente. Son espíritus inmundos, como los gregorianos. Ahí no está ningún espíritu de Dios, ahí no hay nada. Bueno, la verdad no terminaríamos en el día de hoy si yo te contara las sustituciones, las suplantaciones de identidad que le han hecho al Espíritu Santo. Movimientos demoníacos que se hacen pasar como la obra del Espíritu Santo, haciéndole creer a la gente que es el Espíritu Santo. Pero la señal más grande de que el Espíritu Santo está obrando en un lugar o en una persona es el fruto que da. Si no hay arrepentimiento, si la gente solo va para que le den profecía al oído, para que le digan cuándo le va a llegar la plata de España, y luego se va y sigue pecando, eso es adivinación. Ahí no está el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Y así como eso, muchas cosas. Que tú vas y que el poder de Dios te va a sanar y el brujo empieza a bolear las ramas. Y que no, aquí está la Biblia. Como una vez que una señora leía las cartas, el tarot, y tenía la Biblia al lado y antes de empezar a leer las cartas leía un salmo. ¿Cómo te parece? Tremendo sancocho. Y se jactaba y se atrevía a decir que era Dios el que le ayudaba y lo guiaba, como si la Biblia no dijera que la brujería es pecado. Pero como la gente no lee la Biblia, entonces se come el cuento, ¿no? Pero hoy el Señor nos ha querido hablar acerca de la importancia de la persona del Espíritu Santo y vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, Espíritu Santo de Dios, te doy muchas gracias por hablar en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos y hacernos entender lo importante que es tu presencia
lo importante que eres tú, Señor, para la vida del creyente. Nosotros hemos sido salvados no a través de una religión, sino a través de la fe en Jesucristo. Y es esa fe en Jesucristo la única que nos puede conducir a conocerte a ti, Espíritu Santo. Solo tú eres, Espíritu Santo de Dios, nuestra vida. Solo tú eres el poder manifestado de Dios como una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y tú eres el que nos defiende, el que nos ayuda y nos llena. Dile conmigo: Espíritu Santo de Dios, te pido perdón por haber ignorado tu presencia. Te pido perdón, Señor, por el tiempo que pude haber pasado contigo y no lo hice. Te pido perdón, Espíritu Santo, por haberte ignorado. Te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, por no haber tenido en cuenta que tú me amas como nadie me amará en el mundo. Te pido perdón, dile conmigo: te pido perdón, Espíritu Santo de Dios, porque sé que tú eres mi mejor amigo. Porque muchas veces busqué en mis amigos desahogarme y buscar compañía en vez de buscarte a ti. Dile conmigo: Espíritu Santo, te pido perdón por haber rechazado tu amistad, por haber rechazado tu presencia. Yo sé que tú hablas al corazón del hombre y que hoy hablas más que nunca. Dile conmigo: Espíritu Santo, te abro las puertas de mi corazón y me dispongo a partir de hoy para escucharte, para que tú me hables, para que tú me guíes. Enséñame la palabra conforme a lo que tú determinas. Espíritu Santo de Dios, te amo y te necesito conmigo. Tú eres el que me da las fuerzas para resistir la tentación. Tú eres el que me da las fuerzas para seguir adelante. Espíritu Santo de Dios, te amo con todo mi corazón y eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Señor. Bendito Señor y Dios. Gracias, Espíritu.